a poner primero una diapositiva. Vamos a ir alternándonos por allí. Díganme si escuchan bien. Todo el mundo que está presente escucha. Son 16 alumnos. Sí, profesor. Bien. Entonces empecemos con una diapositiva. Estamos recordando con esta diapositiva de lo que se trataba, ¿verdad? Estamos recordando que en una carta metabólica, en una serie de vías metabólicas que llevan a la producción de alguna cosa interesante, que sería, por ejemplo, lo que está al final de la flecha, biocombustibles, reactivos químicos o fármacos, lo deseable es poder manipular esta vía metabólica de manera que se vaya por el camino más adecuado, que es toda esta serie de reacciones que van a desembocar en el producto deseado. Pero en ese camino, pues hay algunos problemas, hay algunas enzimas que pueden estar un poquito flojas, que dan una baja actividad, porque la célula no tiene como objetivo formar combustibles reactivos ni drogas, sino sobrevivir de manera armoniosa. Entonces, para nuestros fines, para mejorar el rendimiento de productos, nosotros vamos a mejorar la actividad de algunas enzimas que estén de baja actividad. Si la aumentamos, vamos a formar el siguiente intermediario mejor y esto nos va a llevar por la vía correcta. Puede ser que haya otra enzima que mejorar también, las dos las mejoraríamos, quizás simultáneamente, quizá no. En realidad, en un futuro lo deseable sería aumentar la expresión de todas las que se puedan aumentar y que mejoren, o reducir la expresión de aquellas que nos perjudican, que haya demasiada expresión. O bien, lo que ya dijimos, anular definitivamente, hacer una deleción de aquellos genes que nos están produciendo bajas en el rendimiento porque reprimen el proceso o cosas por el estilo. Para que vean cómo esto es cierto, fíjense, les voy a mostrar algo. Es algo un poco complejo, pero si ponen atención no creo que sea tan difícil comprenderlo. En realidad, lo que les voy a decir es que en Escherichia coli, por ejemplo, se ha trabajado en obtener mutantes. Se han obtenido mutantes, se ha obtenido una colección de bacterias que tienen mutados, cada bacteria un gen no indispensable. Me parece que ya había hablado de esta colección que se llama la colección Keio, K-E-I-O. La colección Keio es pues un conjunto de bacterias de Escherichia coli formado por muchas mutantes dañadas cada una en un gen diferente. Se sabe perfectamente en qué gen está mutada qué mutante. Desde luego que estamos hablando de genes mutados que no sean indispensables, que no sean genes que si ustedes los dañan, la bacteria simplemente se va a morir. Ya hemos hablado de cuáles son los genes que son indispensables y estamos pensando en esta colección de mutantes que tienen cada bacteria dañado un gen distinto, pero genes que no son absolutamente indispensables. Bueno, la colección Keio se puede analizar para estudiar distintas cosas. Es una maravilla, es una herramienta extraordinaria. Y la gran ventaja es que esa colección Keio, ustedes la pueden conseguir, ustedes pueden comprar las bacterias. Claro que no van a comprar toda la colección, a menos que ustedes fueran personas interesadas en estudiar toda la genética de Escherichia coli y no en otro problema como es sobreproducir cosas, ¿no? Pero si lo que nos interesa es sobreproducir cosas, hay una serie de mutantes que nos pueden servir para mejorar esta producción. Lo que les voy a mostrar es el resultado de un experimento, es un artículo, un dibujo, una figura de un artículo, en donde lo que hicieron fue analizar la síntesis de una proteína. ¿Cómo analizamos fácilmente la síntesis de una proteína? Pues muy fácil. Vamos a meter a una bacteria un plásmido que lleve el gen que codifica para una proteína fluorescente. Por ejemplo, el de la verde fluorescente, la proteína que se llama Cherry, que ustedes la vieron en el artículo que vamos a revisar, la proteína M-Cherry, otra que se llama M-Kate, que también es roja, y así. Hay una serie de genes que codifican proteínas fluorescentes. Y si nosotros metemos a una célula un plásmido que sintetice, que esté codificando la proteína fluorescente, pues la proteína va a tener una fluorescencia determinada, una fluorescencia que vamos a llamar base o basal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si nosotros mutáramos un gen de esa bacteria
un gen del cromosoma, por supuesto. Acuérdense que tenemos un plásmido que está expresando la proteína fluorescente, pero también podemos mutar un gen. ¿Y qué pasa si al mutar ese gen era un gen que reprimía la síntesis o que evitaba que se acumularan proteínas recombinantes? La proteína verde fluorescente en nuestro caso es nuestra proteína recombinante, es la que estamos pudiendo ver. Y la usamos porque justamente al fluorecer la bacteria, dependiendo de la producción de proteína, mientras más proteína fluorescente produzca, más fluorescente va a ser la bacteria. Entonces, si nosotros mutamos una bacteria que contiene este plásmido y vemos que la fluorescencia se redujo, ¿qué significa eso? Que estamos mutando un gen en el cromosoma de esa bacteria que tenía ¿qué papel? Un activador. Estaba estimulando de algún modo la producción de proteínas recombinantes. Y la verde fluorescente no es más que un ejemplo, es el gen que se nos ocurrió meter, gen recombinante, para ver, para estudiar cómo se comportan pues las bacterias, ¿no? En la figura que les voy a mostrar, ¿tú quién eres, compañera? Castro Flores. Castro, sí, Girel. Bueno, en la figura que les voy a mostrar, hay una serie, en el eje de las ordenadas, se muestran una serie de mutantes. Las mutantes se denotan normalmente con una letra delta. Se pone delta y luego el gen que se mutó. Entonces, esto es lo que muestra esta figura. La voy a aumentar para que la vean bien. Díganme si están viéndola correctamente. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, todas estas, cada una de estas bacterias es distinta. La de arriba, por ejemplo, tiene dañado el gen PUR-L, que tiene que ver con la síntesis de purinas. La siguiente tiene dañado, o sea, no lo tiene, está deletado en realidad, le quitaron el gen cis-W. ¿Qué creen que codifica el gen cis-W? Cis, ¿a qué le suena? Esa es la abreviatura internacional de un aminoácido. cisteína. Entonces, esa mutante le falta el gen W. Y el gen W, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues codifica para una enzima que participa en la síntesis de cisteína. Por supuesto, la síntesis de cisteína implica varios genes, varias enzimas. Este es nada más un gen. Entonces se lo quitaron a esta bacteria. Y así nos podemos seguir de arriba para abajo viendo mutantes de distintos genes, ¿de acuerdo? Algunos fáciles de caracterizar, de identificar, otros no tanto. Ajá, estos que les dije son fáciles, síntesis de purinas, una cisteína. Les soy honesto y no sé para qué codifiquen muchos de estos. Y, por ejemplo, otro gen del operón de cisteína, ¿ven? Otro gen importante para cisteína, este es el gen J, este era el gen W. Aquí hay un gen para flagelos, FLI, es un gen de flagelación, es una bacteria flagelada. Si dañan este gen, por supuesto, no puede formar flagelos y así. El punto aquí importante es que en esta gráfica se están mostrando distintas mutantes, cada una dañada en un gen diferente, pero solo se escogieron aquellas mutantes que van a sobreexpresar un, un gen, en este caso, de la proteína fluorescente. Era la proteína verde fluorescente. Entonces, les repito el experimento. A la bacteria normal, que por cierto aquí no está la bacteria silvestre, eso es un defecto de esta figura. La bacteria silvestre se llama, compañeros, BW25113. O sea que a la bacteria BW25113, cuando le empiezan ustedes a mutar en distintos genes, van a obtener estas mutantes. Todas estas son mutantes de la bacteria BW25113. Desgraciadamente aquí no ponen el rendimiento de proteína verde fluorescente, o sea, la fluorescencia relativa que la bacteria silvestre tiene. Son puras mutantes. Pero la mayoría de estas tienen incrementada la síntesis de la proteína fluorescente, de la verde fluorescente. A ver, ¿está claro el experimento? A estas bacterias lo que les metí es un plásmido que codifica la verde fluorescente. Mientras más fluorescente sea la bacteria, quiere decir que se expresa mejor esa proteína. En la cepa normal, que no tiene ninguna mutación, se expresa en alguna proporción. Pero en estas mutantes se expresa, vean cómo. Tenemos algunas mutantes que tienen claramente muy aumentada la síntesis de proteína verde fluorescente. Por ejemplo, esta que da 0.55 en proporción, digamos, en fracción. Esta que es la mejor de todas, 0.56, pero hay unas muy buenas, 0.52, 53. La mayoría de estas expresan la proteína verde fluorescente mejor que la cepa silvestre, que les digo, un defecto de esta figura es que no tiene
la expresión, el nivel de expresión exacto, la fracción que corresponde a la célula normal. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la mutación de, por ejemplo, el gen CISJ, un gen que tiene que ver con el operón de cisteína, quién sabe por qué, pero mejora muchísimo la síntesis de proteína verde fluorescente. ¿Qué tiene que ver la síntesis de proteína verde fluorescente con la bacteria? Pues en realidad no mucho, es una proteína extraña, es un gen heterólogo que le introdujimos y que le estamos usando nada más como un monitor, como un gen reportero para saber la eficiencia de síntesis de proteínas en general. Si yo cambiara, si a la bacteria en lugar de meterle el gen de la proteína verde fluorescente, le metiera el gen que codifica para otra proteína, es muy probable que el resultado fuera el mismo, porque lo que estamos notando aquí es qué cosa. A ver, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué creen que las mutantes que están aquí están expresando una cantidad grande de proteína verde fluorescente comparadas con la proteína que no tiene ninguna mutación? ¿Cuál es la interpretación que damos a esto? Ya hemos hablado de eso. ¿Quién quiere decirnos? ¿Quién dijo yo? No sean tímidos. Ni siquiera lo estamos viendo. Pues ya puse parte de le quitó un Perdón. Miren, sí está la silvestre. El error es mío. Sí, no me acordaba. Aquí está. Ay, disculpen. Siguiente. Aquí está la diapositiva correcta. La voy a achicar para que lo vean bien. Es que está muy grande. Eso es lo que pasó. Ahora sí, ya decía yo que sería raro. Entonces, vean. Aquí, ¿qué dice hasta arriba? A ver, ¿quién quiere interpretar eso que dice? La primera barra aquí. ¿Qué es lo que tenemos? ¿La expresión de quién? Les dije que la bacteria se llama BW25113. Es la misma bacteria todo el tiempo. Pero esta, ¿qué tiene de particular? La de arriba. ¿Es la silvestre? La silvestre. Es la silvestre. ¿Y qué lleva? el plásmido. ¿Plasmido Pivat? El plásmido que expresa qué proteína. GFP. Verde fluorescente. GFP quiere decir Green Fluorescent Protein. Ajá. O sea, es un plásmido que tiene un promotor BAD que le van a poner, por supuesto, arabinosa para inducir la síntesis de proteína. Y la bacteria, cuando tiene ese plásmido, forma proteína verde fluorescente en alguna proporción. ¿Qué proporción? 0.17. Muy bien, ahora sí tenemos una basal. Disculpen, no me acordaba. Es que estaba mostrando la figura pequeña y me extrañaba que faltara la silvestre. Siempre tiene que estar ese control. Bueno, ¿qué pasa con la mutante que tiene... No, perdón. Esta de arriba, no les había aclarado, pero son dos bacterias silvestres. Son dos Escherichia coli distintas. La BW25113 tiene la proteína verde fluorescente normal, no tiene mutaciones y forma 0.17. Este es otro Escherichia coli que se llama W3110. Otra bacteria también silvestre que se le metió el mismo plásmido. ¿Y qué es lo que notamos? ¿Quién sabe por qué razón? Por la razón que sea, eso no quiere decir que no nos importa, sí nos importa saber, pero pasa que en estos dos fondos genéticos, en dos bacterias distintas, una expresa mejor la proteína verde fluorescente que la otra, como al doble, 0.06, no, como al triple, casi 0.17, ¿no? Entonces, la mejor bacteria para expresar proteína verde fluorescente de estas dos de Escherichia coli es la BW25113. Entonces, ya con eso vamos a escoger esa proteína para sintetizar, esa bacteria, perdón, para expresar la proteína verde fluorescente. Está claro que es una diferencia intrínseca entre las bacterias. A lo mejor si probamos 10 cepas de Escherichia coli y les metemos el mismo plásmido, encontramos una que todavía forme más proteína verde fluorescente. Y claro que nos vamos a quedar con esa. Entonces, si se fijan, en los experimentos que siguen, las mutantes que van a analizar ya van a ignorar totalmente la 3110 porque en principio tenía muy mal rendimiento. Entonces, ¿para qué vamos a empezar con una bacteria que produce poca proteína recombinante? No tiene sentido. Entonces vamos a analizar esa proteína, a compararla a esa célula, perdón, esa bacteria silvestre, la vamos a comparar con las distintas mutantes que estudiaron aquí en este artículo. Y ahora sí, nuestro marco de referencia son los 0.17 de actividad de fluorescencia relativa que se detectaron en la bacteria normal y cómo se comportan las mutantes. Hay muchas mutantes que son mejores que la silvestre. Cuando dañamos el gen YAP1,
casi se duplica. De 17 pasa a 32. Cuando mutamos PUR-L, un gen que tiene que ver con la síntesis de purinas, lo que va a pasar es que la síntesis va a aumentar a 40.41. Es decir, 10, 20, 30, pues casi más de 2 veces, ¿de acuerdo? Y así podríamos seguirnos. Aquí hay los mejores, estaba el de 56 es el mejor, 55, 56. 56 es como 17, 34, más de 3 veces más, ¿verdad? Más de 3 veces. Aquí está el 52, que sería prácticamente 3 veces más. Entonces ya tenemos una respuesta. ¿Qué pasa con estas mutantes? Con la mutante en el gen PUR-L, la mutante en el gen CISJ, la mutante en el gen LA, o la mutante en el gen MFD, o la mutante en el gen PGN. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con ellas? Que todas ellas, ¿qué les está pasando? ¿Qué dañamos en esas mutantes? Claro, estamos dañando algo. La conclusión que sacan en el artículo es interesante porque ellos estudian no solamente este gen de la verde fluorescente, sino varios. Estamos viendo que si metemos un plásmido que expresa una proteína X, la que se nos ocurrió, y se nos ocurrió verde fluorescente porque es muy fácil de medir, nada más por eso. Entonces podemos fácilmente aislar mutantes, aislar las mejores mutantes. Y vemos que hay unas muy buenas que expresan mucho más verde fluorescente, cuando nosotros lo que estamos mutando es genes del cromosoma. Entonces, esos genes que estamos mutando aparentemente tenían algún papel en regular a la baja, disminuir la producción de la proteína verde fluorescente. Ajá, porque cuando los mutamos se dispara la producción. ¿Quién eres tú? Correcto, Ana Gabriela. ¿Está claro? Entonces, nosotros fíjense que aquí no sabemos por qué un cambio en el gen CISJ, uno que tiene que ver con la síntesis de cisteína, provocó tal elevación en la producción. Curiosamente, otro gen de cisteína también daba una buena elevación, que era el CISW, ¿se fijan? 35 con más del doble de 17, 35, ¿sí? Bueno, hasta cierto punto en este momento no nos vamos a preocupar por saber qué es lo que está pasando, por qué la mutación de uno de los genes dispara la producción de proteína. Pero les pregunto, ¿por qué? Digo que no nos vamos a preocupar porque si somos biotecnólogos y nos interesa tener mucho de un producto, pues ya tenemos la respuesta, ya tenemos la cepa. Claro que entender a fondo molecularmente lo que está pasando en esas mutantes, por qué dañar la vía de síntesis de un aminoácido, por ejemplo, dio tan buen resultado en la expresión de un gen, pues siempre va a ser interesante. Pero ya tenemos bacterias candidatas que son mejores productoras, en ese caso de la verde fluorescente. ¿Ustedes creen que si metemos otro gen, ya no de la verde fluorescente, sino un gen que dé lugar a otra proteína, se verían cambios parecidos? ¿Qué explicación podríamos dar? Ya dijeron una, y es aparentemente la correcta, por lo que dice este artículo, que ustedes no lo tienen a la vista, pero la conclusión fue buena, que si dañamos el gen CISJ, esa proteína CISJ, de algún modo, estaba provocando una reducción en la expresión de la proteína verde fluorescente. Les comento que si ustedes meten otros plásmidos que codifiquen otras proteínas, aunque no sean tan fáciles de medir, ustedes pueden demostrar que casi seguro estas mismas mutaciones que incrementan la producción de verde fluorescente también incrementarían la formación de esas proteínas. Quiere decir que son genes reguladores. Esos tienen algún papel regulando a la baja la producción de proteínas en alta cantidad. ¿Por qué? Porque cuando una bacteria produce proteínas, sobre todo heterólogas, proteínas que ni siquiera le corresponden, en alta proporción, eso trastorna a la célula, eso le provoca un estrés y las bacterias responden al estrés. Como cuando está lloviendo, ustedes responden poniéndose un paraguas para que no los moje el agua, así las bacterias cuando están sobreproduciendo algo y les empieza a fastidiar, dicen pues voy a formar algo que reduzca la expresión de esta proteína para que no me esté perjudicando a todo el metabolismo. Entonces, en este artículo, con este gen y con otros más, demuestran que efectivamente estas mutantes son mejores productoras de proteínas en general. No solo la verde fluorescente, sino muchas proteínas que les metan. Podría pasar, pero ¿qué otra explicación podríamos dar
para que la verde fluorescente se sintetice mejor en alguna de estas mutantes. ¿Podría haber una explicación alternativa a que simplemente se trate de genes que regulan la producción de proteínas en lo general? Pensemos en algo particular. ¿Qué podría pasar con la verde fluorescente y con estos genes? ¿Por qué la mutación de un gen podría hacer que se forme más verde fluorescente sin que la explicación sea que se trata de que estamos mutando los mecanismos que regulan la sobreproducción de cualquier proteína? ¿Cuál sería otra explicación? ¿Cómo podría ser que la producción de proteína verde fluorescente mejoró en alguna de estas cepas sin que la explicación fuera que estamos dañando los genes reguladores del estrés, los estamos inactivando y por lo tanto ya no regulan, ya no disminuyen la expresión de proteína? ¿Cuál sería una explicación? Así que se les ocurriría que la proteína verde fluorescente reaccionara con acuérdense que todos estos son genes. Cada gen mutado codifica para una cadena polipeptídica. ¿Qué podría pasar? Que la mutación de alguno de estos genes, alguno de estos genes, formara una proteína que hiciera ¿qué cosa? Que interaccionara ¿con quién? Con la La proteína proteína Con la verde fluorescente. Perdón, habló un compañero y una compañera. A ti se te oye cortado, compañero. Oí la respuesta de la compañera y es correcta. Podría pasar que alguno de estos genes codifique una proteína, son genes normales, son genes importantes para la célula o necesarios, pero a lo mejor alguno codifica una proteína que da la casualidad que tiene una interacción con la proteína verde fluorescente y que provoca que la proteína sea menos activa. De modo que cuando dañamos el gen, ya no se forma esa proteína que interaccionaría con la verde fluorescente. La verde fluorescente va a estar ahora mucho más activa y vamos a notarlo como se vio aquí. Pero ese sería un caso de excepción. ¿Qué pasaría en esa mutante? Fíjense, ¿entendieron bien el ejemplo? Es una mutante que está dañada en un gen que codificaba para una proteína que de manera fortuita resulta que se pone en contacto con la verde fluorescente en el citoplasma y la inactiva, le baja la actividad o la cancela, lo que ustedes quieran. Por lo tanto, mientras ese gen estuviera activo formando esa proteína, pues la verde fluorescente iba a tener muy baja actividad. Pero como aquí estamos hablando de que hicimos de lesiones, al quitar ese gen, la verde fluorescente se va a expresar mucho mejor, ¿correcto? Porque ya no va a haber nadie que esté interaccionando con ella y que la nulifique, digamos, o que la inhiba. ¿Ustedes creen que esa mutante que tiene dañado ese gen expresaría mejor otras proteínas? ¿Sí o no? ¿Sí queda clara la pregunta? Tenemos mutantes, cada una en un gen distinto. Varias de ellas, muchas de ellas, tienen mejor actividad de verde fluorescente que la cepa silvestre, que es la de hasta arriba. Esta, todas las que estén arriba de 17 son mejores, todas estas de por aquí. Y ya explicamos que había una razón global por la que a lo mejor pasaba esto, que esos genes, cada uno de ellos, de los que se sobreexpresa aquí, codificaban proteínas que provocaban que bajara el rendimiento de proteínas recombinantes en general. Les dije que esa es la conclusión que saca en este artículo con varios genes. Claro que aquí, hasta ahorita nada más hemos hablado de la verde fluorescente. Pero una explicación alternativa por lo que la verde fluorescente no se expresara muy bien cuando un gen está normal, es que ese gen codificara una proteína que interacciona con la verde fluorescente de manera fortuita, se una con ella, le baje la actividad o simplemente nulifique su actividad. Si yo daño ese gen, si lo noqueo, ya no existe esa proteína, ya no hay quien codifique esa proteína, estos son puras deleciones. Si hago la deleción de ese gen, a lo mejor tengo una muy buena actividad de verde fluorescente y ya estoy muy contento, pero si yo daño ese gen y meto otro gen que codifica otra proteína, ¿qué creen que pase? A ver si ahora sí entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Es probable que en este gen nuevo, diferente al de la proteína verde fluorescente, no se exprese debido a que su estructura, cuidado. perdón, no se exprese eficientemente.
Debido a que... No. A ver, la premisa es, yo estoy metiendo un plásmido que está formando la verde fluorescente. Es un producto recombinante como podría ser cualquier plásmido que forme cualquier proteína. Pero a mí me conviene mucho meter el plásmido que exprese la verde fluorescente porque eso lo puedo ver muy fácil. Entonces, una levadura, porque estos son levaduras, una levadura muy fluorescente, que quiere decir que está expresándose un montón la verde fluorescente. Una levadura que tenga como un foquito así que apenas se ve, una fluorescencia mínima, quiere decir que la verde fluorescente está expresando mal. ¿Estamos de acuerdo? En la cepa normal, cuando meto el plásmido, se expresa en esta proporción, 0.17. Pero hay muchas cepas mutantes, derivadas de la misma, pero que les cambiamos solo un gen, se los quitamos. Todas las deletantes de ese gen, de distintos genes, aquí del YAB, del PUREL, etcétera, ¿cómo reaccionaron después de que les metimos el plásmido de la verde fluorescente? Pues algunas formaron mucho más. Y la conclusión que sacamos hace rato, nos ayudó una compañera hace rato, es que la verde fluorescente se está expresando mejor en esas mutantes porque algún producto de esos genes que mutamos estaba provocando una represión o una inhibición de la expresión de la verde fluorescente. Y esos genes, les digo que son genes normalmente de respuesta a estrés. Cuando la bacteria está sujeta a un estrés, como es la producción de una proteína foránea que no le interesa en cantidades grandes, pues la reacción es que se forma una proteína que va a nulificar este efecto por distintas razones. Algunas de esas proteínas, por ejemplo, fíjense, algunos de estos genes lo que hacen es bajar la síntesis de proteínas. Entonces, si yo tengo una bacteria que está muy molesta, está enojada, porque le metimos un plásmido que codifica para una proteína que no es suya en gran cantidad, pues la respuesta es que uno de los genes de esa bacteria codifica para una proteína que se va a unir a lo mejor a los ribosomas y va a bajar la síntesis de proteínas global de la célula. Al bajar la síntesis de proteína global de la célula, baja la producción de proteína recombinante y a lo mejor la bacteria va a estar más contenta. Ya, claro que tiene una reducción en la síntesis de sus propias proteínas, pero esta proteína foránea que le estaba perjudicando, pues ya no está provocándole los problemas que le estaba provocando. Entonces, esa sería una explicación de un gen posible que podríamos estar mutando y que provocara, cuando está activo el gen, una reducción en la síntesis de proteínas. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa si metemos a esta misma bacteria en lugar de un plásmido que exprese la verde fluorescente, el mismo plásmido con un promotor BAS, pero que exprese una proteína cualquiera que podamos cuantificar, por supuesto, ya no necesariamente por fluorescencia, una proteína que podamos medir, por ejemplo, con Western blot, ya hablamos del Western blot, repásenlo para que tengan una noción correcta de cómo ver expresión de proteínas, o por un método como ELISA, que no hemos hablado de él, me parece, pero lo vamos a comentar ahorita, en esta clase o en la siguiente. Entonces, la pregunta ya concreta otra vez es, después de que más o menos volvimos al background, la pregunta es, si meto un gen que codifique para otra proteína, ¿creen ustedes que ese gen que codifique para otra cosa también se exprese mejor en estas mutantes que expresaron más? Yo Sí. digo, Lo más probable es que sí. Si son genes que codifican proteínas que van a provocar una respuesta al estrés y abatir la producción de proteínas, pues también vamos a ver lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo, porque en realidad, biotecnológicamente, ¿a ustedes les importa mucho producir verde fluorescente en grandes cantidades? A lo mejor no. La verde fluorescente aquí actuó como un monitor, nos ayudó a seleccionar estas mutantes, sobre todo estas que están aumentadas. Pero lo que quiero es que usar ahora estas mutantes, meterles otros genes. Claro que voy a meter un segundo gen y voy a ver si de veras se sobreexpresa en estas mutantes o no. Si eso se cumple, quiere decir que efectivamente estoy dañando, cuando hago las mutaciones, estas individuales, estoy dañando genes que participan en la respuesta al estrés. Y entonces tengo mutantes que son muy buenas para producir no la verde fluorescente ni la segunda proteína que metí, sino distintas proteínas, ¿correcto? De hecho, nosotros tenemos un proyecto en el laboratorio de usar estas mutantes, mezclar estas mutantes para ver si mutando muchos genes, la cosa mejora. A ver si me explico. Después de este experimento donde vimos que la mutación de algunos genes mejora la respuesta, todos estos genes, ¿qué se les ocurriría hacer? Piensen que pueden conseguir, que pueden mutar
a las bacterias. Ya tienen mutantes que mejoran la expresión de la verde fluorescente y les aclaro de otras proteínas también. Por ejemplo, esta 56, esta que da 52, estas 4 que están bien buenas. ¿Qué cosa podrían intentar hacer con esas mutantes? Por ejemplo, la que tiene dañado cis-J, ¿qué le harían? ¿Qué le dañarían adicional a cis-J? ¿Qué tal? Aquí, o la mejor, miren, esta que tiene dañado PGM, tiene dañado el gen PGM, es la fosfogliceromutasa, es una enzima de glicolisis. A esta bacteria que tiene dañado el gen de la fosfogliceromutasa y que da muy buen rendimiento de verde fluorescente y de otras proteínas, ¿qué pasa si la mutamos? ¿En qué otro gen la mutamos? En el MFD. Por ejemplo, porque la bacteria mutada en el MFD da mejor expresión. La mutada en PGM también. ¿Qué tal si lo mutamos en las dos? Si los dos controlan el estrés, pudiera ser que las dos mutaciones juntas todavía den más que 52 o 56, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, formar una segunda mutante, combinando estas que son las mejores, sería una buena idea. Y eso es lo que hacen en este artículo. Y luego les digo lo que nosotros queremos hacer. En este artículo hacen eso, precisamente lo voy a reducir, si no me va a pasar lo mismo que no voy a ver el testigo. A ver, aquí les digo, miren qué malos son. Aquí sí, yo por eso me acordaba que había el caso en el que no tenían la cepa silvestre. Aquí vean que todas son deletantes. ¿Lo ven que son todas mutantes? Todas tienen delta, ¿lo ven? Delta, 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 delta. Pero aquí sí combinaron dos mutaciones. La ventaja es que nosotros ya nos acordamos, ¿se acuerdan? Que punto 17 es lo que daba la bacteria normal. Entonces no se nos olvide ese dato. Vamos a esta figura. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién quiere explicar qué es lo que vemos ahí? Podemos ver que teniendo dos mutaciones se mejora el rendimiento en varios casos. Vean, por ejemplo, aquí la mutación ya no es en un solo gen. La de arriba es en el gen YHB, pero también está mutada en el gen CUER. La segunda cepa está dañada en el gen CISW, que ya habíamos visto que tenía un buen efecto, y en el QR también. Y así, todas estas son dobles mutantes. ¿Y qué notamos? Vean una cosa interesante. Hace rato mutamos el CISW, vamos a recordarlo, aquí está el CISW, aquí, y daba .35, ¿se acuerdan? CISW da .35. Eso es bueno porque es el doble de la silvestre. La mutante sí nos está ayudando, está duplicando la producción. No se les olvide CISW. ¿Y dónde está QR? A ver quién lo localiza primero, porque es que esta figura está un poco pequeña. CUR, ¿dónde lo ven? Aquí está. QR dio 34, o sea, fíjense, CISW dio el doble, 37 contra 35, pero QR también dio el doble, exacto, 34. Las dos son mejores, ¿no? Las dos duplican la producción. ¿Qué pasa si mutamos ahora los dos genes? Que es lo que tenemos acá arriba. CISW y QR, el segundo. ¿Cuánto daban? 34 o 35, ¿no? Ahora dieron 42. ¿Sirvió que mutáramos los dos genes? Sí. Sí. Pero fíjense que a veces se da el caso de que mutar los dos genes no es necesariamente mejor. No sé si podríamos encontrar un ejemplo aquí. Por ejemplo, a ver, veamos. CISJ da 55. Vamos a coger los mejores. PGM da 56 y CISJ da 55. A ver si hicieron esta combinación. PGM y CISJ, acuérdense, ¿eh? Vamos a buscarlo. PGM y CISJ. A ver quién la encuentra primero. CISJ y PGM. A lo mejor está más arriba. Órale. No está. ¿Verdad que no? No. Pues ya nos falló. CISJ y MR. PGM, no, PGM. Bueno, no encontramos esa combinación, pero créanme, no necesariamente combinar una mutante muy buena que mejora la producción y otra que también la mejora, siempre va a provocar el mismo efecto, ¿eh? Porque estamos dañando dos genes
que a lo mejor cuando mutamos los dos, ya la bacteria sí siente un deterioro, sí siente un problema y alteramos algo más. Pero ¿qué es lo que vemos en general en esta figura donde hay dobles mutaciones? ¿Qué vemos con los rendimientos? El mejor que teníamos era de punto 55. 56. 56. ¿Y qué pasó con las dobles mutaciones ahora? Aumentó. Tenemos muchas cepas que están arriba de 56. 61, 64, 70, 63, 60, etc. ¿De acuerdo? Bueno, de aquí, ¿ustedes con qué cepa se quedarían? Con esta que tiene dos mutaciones y que ahora produce, ¿se acuerdan? La basal era de 17, creo, ¿sí? 17 por 5 son casi 5 veces. Esta tiene 5 veces más rendimiento. Si eso se repite, no con solo el gen de la verde fluorescente, que es el que aquí usaron, sino con otros genes, pues ya qué maravilla. Tenemos una cepa, una factoría microbiana que produce muy bien proteínas recombinantes. Llámese verde fluorescente, llámese otras proteínas. ¿Está claro? Ahora, nosotros en el laboratorio, en este artículo, hacen dobles mutaciones y sencillas. Tenemos planeado hacer un experimento en donde combinemos, vamos a conseguir estas cepas de la colección Keyo, vamos a conseguir las cepas, no hay cepas dobles, ¿eh? La colección Keyo solo tiene mutaciones en un gen, que son estas. Pero acuérdense que tiene mutaciones en todos los genes que no sean indispensables. Entonces vamos a conseguir estas individuales, la de 55, la de 53, la de 50, todas las mejores de estas, las vamos a conseguir y vamos a intentar mezclarlas todas juntas, pero no como hicieron aquí. Aquí tenían una mutante en un gen y mutan un segundo. Entonces es mucho trabajo. Muta una mutante en un gen y luego un segundo. Lo que nosotros vamos a hacer es mezclar los cromosomas. Vamos a mezclar cepas que tengan dañado un gen, las mejores de aquí. Las vamos a mezclar por una cosa que se llama barajado genómico, que yo les expliqué hace tiempo, donde las bacterias se juntan, se forman protoplastos, los DNAs de las bacterias son transferidos entre bacterias y se forman combinaciones raras. Entonces, lo que nosotros buscaríamos es, usando las mejores mutantes que tienen dañado un gen, a ver si encontramos una que sobreproduzca mucho de una proteína reportera, y entonces tendríamos una combinación adecuada. A lo mejor esa cepa va a tener dos mutaciones que no son las que se estudiaron aquí. Por ejemplo, no se estudió esa doble que estábamos buscando, no está aquí. O a lo mejor esa cepa, la mejor productora de proteína verde fluorescente y a lo mejor de otras proteínas, tiene dañados 3 o 4 genes. Tiene combinadas las mutaciones, las mutantes, los pedazos mutados. Porque cuando los genomas se juntan y se barajan, digamos, se recombinan, pues podríamos tener combinaciones adecuadas. ¿Cómo sabemos que vamos a tener buenas combinaciones? Bueno, pues desde luego que las combinaciones entre los genomas puede dar resultados nefastos, muy malos para la producción. Eso no lo vamos a notar, porque lo que vamos a buscar es las bacterias más o levaduras más fluorescentes, ¿de acuerdo? Entonces, si buscamos las más fluorescentes, pues evidentemente vamos a encontrar la mejor combinación de genes dañados y esa va a ser una posible cepa con interés biotecnológico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto les aclaro, este experimento no fue hecho en levaduras, esto fue hecho en bacterias, porque estas mutantes son mutantes bacterianas. La colección Keyo es una colección bacteriana. Muy bien, entonces, regresemos a nuestro trabajo. Yo les quería mostrar eso para que vean. Lo que quería enfatizar es que la mutación de algunos genes puede provocar mejoría en la expresión de productos recombinantes, que es un poco la premisa de la que habíamos hablado, que mutar algunos genes mejora la producción, así como incrementar la expresión o bajar la expresión, también puede mejorar la producción por razones que ya hemos discutido. Ahora sí nos vamos a cambiar al artículo. Nos habíamos quedado, teníamos una respuesta pendiente, ya hablamos de esta tabla y queríamos que alguien sacara una conclusión muy rápida de muy pocas palabras sobre cuál es la conclusión más importante que se saca de esta tabla. ¿Quién dijo yo? Los dejé meditando en eso, ¿se acuerdan? Bueno,
recordemos lo que la tabla, yo los veo hoy particularmente tímidos, no han contestado muchas cosas. ¿Qué nos muestra esta actividad? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién quiere recordar eso? Y ya luego sacamos la gran conclusión de la tabla. ¿Qué se está buscando con esta? Aquí los resultados de este experimento son ¿cuáles? ¿Qué se quería tener? La actividad de la nucleasa. La actividad de la nucleasa. Bueno, o sea, contestado así nada más no es completo. ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es el centro de este artículo? ¿Cuál es la idea básica de este artículo? Empezamos por aquí. Es usar un sistema CRISPR, Sí. trifuncional para activar, para suprimir y Sí, eliminar genes en levaduras, en específico Saccharomyces cerevisiae. Exacto. Entonces, sabemos que en las vías metabólicas a veces dañar genes es bueno para la producción de cosas, a veces activar genes de enzimas que están medio bajas en actividad nos ayuda. Enzimas que tienen buena actividad pero que nos forman productos colaterales, nos conviene bajar su expresión, ¿de acuerdo? Y esto lo íbamos a hacer con un sistema trifuncional donde íbamos a combinar distintos genes que queríamos activar, distintos genes que queríamos inhibir y distintos genes que queríamos noquear. ¿Cómo podríamos conseguir al mismo tiempo activar diferentes genes o inhibir diferentes genes o noquear diferentes genes? Para eso necesitábamos usar el sistema CRISPR-Cas. ¿Y de qué se vale el sistema CRISPR-Cas? El meollo del sistema CRISPR-Cas está en esta rayita morada, aquí o acá. ¿Se basa en qué cosa? ¿Quién contesta eso? ¿Y los transactivadores? Ajá. Usa un transactivador, usa una proteína Cas. ¿Y qué más? O sea, ¿qué es lo que permite el sistema CRISPR? En principio, la cosa más importante que el sistema CRISPR proporciona, en lo que más nos ayuda o en lo que nos ayuda es a hacer qué cosa, a localizar qué. Una secuencia de genes. Un gen que nosotros escogimos. Vamos a buscar un gen. Queremos estacionarnos en ese gen. Queremos, así como si fuera un blanco, queremos mandar una flecha, pero no queremos mandar la flecha a ver dónde pega en el cromosoma. Queremos mandar una flecha a cierto gen muy particular. Y no solo a cierto gen muy particular, sino a un sitio muy particular de ese gen. ¿Cómo hacemos para lanzar una flecha a un gen muy particular en una secuencia muy particular de ese gen? ¿Cómo le hacemos? Sintetizamos un RNA guía. RNA guía que mide 20 nucleótidos, es muy chiquito. ¿Lo pegamos con quién? Con un RNA transactivador, o sea, expresamos el RNA pegado junto con ese RNA guía. ¿Y qué otra cosa expresamos en esa célula hospedera? La proteína Cas. La proteína Cas, que es la que se va a unir a todo esto y la que va a llegar al lugar. Y cuando queramos romper, pues vamos a usar una proteína Cas que está perfectamente activa, tiene su actividad de nucleasa y vamos a destruir el gen, vamos a deletarlo. O bien, si usamos una variante de la proteína Cas que no tenga activos sus sitios de hidrólisis, pues simplemente va a orientar, va a llevar al RNA guía, gracias a su unión con un transactivador especial, lo va a llevar al lugar correcto. Y como al llevarla ahí, lo que hicimos fue usar una proteína Cas que no solo no corta el DNA, sino que va asociada con un péptido que activa la transcripción, pues la vamos a situar cerca de un gen que queremos que mejore su expresión. Y entonces para eso diseñamos un RNA guía que esté juntito al gen, cerca del promotor, para provocar su estimulación. O bien, que esté cerca del promotor de otro gen, que en lugar de estimular, queremos bajar su actividad, reprimir su síntesis. No queremos deshacernos del gen, no queremos destruir el gen, solo queremos bajar su expresión. Es un represor y los represores bajan la actividad en alguna proporción, poco, mucho, regular, pero no destruyen al gen. Y aquí sí, aquí es destruir, reprimir o activar. Muy bien. Y este sistema triple nos lo va a permitir. ¿Cómo vamos a poder hacer que al mismo tiempo vayamos contra distintos genes para activarlos
igualmente con distintos genes para inhibirlos o para noquear, destruir, eliminar distintos genes. ¿Cómo hacemos eso? Con un sistema tripartita que estaba describiendo el compañero. ¿Y en qué se basa ese sistema tripartita? ¿Por qué podemos distinguir los genes que vamos a activar de los que vamos a inhibir y de los que vamos a deletar? ¿Con qué herramienta vamos a distinguirlos? Con distintas nucleases. con distintas proteínas Cas. Distintas proteínas Cas. ¿En qué son distintas las proteínas Cas? ¿Por qué queremos distintas proteínas Cas? Porque queremos que algunas se vayan a ciertos genes para activarlos. Algunas se vayan a ciertos genes para inhibirlos y algunas vayan a ciertos genes para destruirlos. ¿Cómo le hacemos para hacer un sistema donde combinemos, donde todas las posibilidades de genes a activar, todas las posibilidades de genes a inhibir o todas las posibilidades de genes a destruir se puedan combinar? O sea, de lo que tratamos es obtener una levadura que tenga una combinación muy buena de un gen que sea fantástico porque lo activamos y mejora el rendimiento de algo, de otro gen que cuando lo reducimos su expresión también nos mejora el rendimiento, y que al mismo tiempo esa levadura perfecta que estamos seleccionando se le haya destruido un gen que bajaba el rendimiento y todo esto redunde en un mejor rendimiento. ¿Cómo hacemos para usar proteínas que hagan cada una cosa distinta? Que no se confundan. O sea, yo no quiero mandar a una proteína que va a romper genes, no la quiero mandar a un gen al que quiero activar, sería ridículo, ¿no? No voy a mandar una proteína, una nucleasa activa, a que llegue junto a un gen que quiero inhibir porque no quiero destruirlo, nada más quiero bajar su actividad. Tengo que ser muy cuidadoso en que toda proteína que mande a un gen que quiero destruir se una solo a genes que quiero destruir. Y que cada levadura tenga un gen a destruir distinto. Igual, tengo que tener una proteína Cas que me oriente a los genes, a sitios a genes que quiero inhibir. Pero esa proteína no se puede unir a un sitio de un gen que quiero destruir. No lo quiero inhibir, lo quiero destruir. Entonces, igual, uso una tercera proteína Cas que se va a unir a un gen para activarlo, que va a ser lo que se ve aquí, pero se tiene que unir a ese gen y no a otros. ¿Y cómo voy a conseguir esto? Porque a las proteínas estas que quiero activar, les voy a unir DNAs guías, RNAs guías o secuencias que codifican para RNAs guías, nada más de aquellos genes, cerca de aquellos genes que quiero activar. Van a estar las secuencias siempre cerca del promotor para activarlos. Pero entonces tiene que haber un reconocimiento específico. La proteína que lleve los RNAs guías que yo quiero activar, tiene que unirse a esos genes a través de reconocer un RNA guía particular, RNA transactivador, al que uní mi RNA guía. Entonces, mi combinación RNA transactivador con RNA guía para buscar un gen va a tener asociación con una proteína Cas que es reconocida por ese RNA guía o que reconoce a ese RNA guía y solo se va a unir a esos lugares en donde el RNA guía, el RNA transactivador, va con un guía a buscarlos y cuando se una, los va a activar. Entonces, esta proteína azul se une con este RNA transactivador y lleva RNAs guías para inhibir. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si pongo este RNA transactivador y este guía que diseñé para activar? ¿Se uniría a esta proteína de acá abajo? No. No, porque este RNA transactivador tiene afinidad por esta proteína Cas y este transactivador azul por la proteína Cas azul y el transactivador rosa por la proteína Cas rosa, que es nucleolítica. Entonces, tengo que tener una especificidad. Pero primero que nada, ¿qué dicen en el artículo? ¿De cuántas proteínas Cas tenían ellos conocimiento que funcionaran en las levaduras, en Saccharomyces cerevisiae? ¿Cuántas proteínas Cas conocían que activaran, que funcionaran en Saccharomyces? Una. Ahí está, solo una. La Cas9 de Streptococcus pyogenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la primera tarea a la que se dan? ¿Qué es lo primero que tratan de hacer? Aislar ¿qué? Otras proteínas Cas que sirvan en la levadura. Otras proteínas Cas. Bueno, muchas bacterias tienen los sistemas CRISPR-Cas. La Cas9 de Streptococcus pyogenes ya la tenían caracterizada. Sabían que se unía a un RNA guía que se llama SG16. Tiene una secuencia muy particular que se une a ella. Pues esa es la que van a usar todo el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno,
Y entonces analizan otras proteínas Cas. Por ejemplo, de esta bacteria NM, que no sé qué sea, este es de un Streptococcus thermophilus, me parece, este es de Staphylococcus aureus. ¿Y qué es lo que ven en esta tabla? Lo dijimos la vez pasada, ven que la proteína de este organismo, la NM-Cas9, se une a estos RNAs guías, pero con solamente uno de ellos es eficiente, con ninguno es eficiente. Con ninguno es eficiente. Entonces esta la desechan. Cuando menos en levaduras, esto no funcionó. Aquí tienen otra proteína Cas que se puede unir a distintos RNAs guías, pero cuando se reúne al 14 o cuando se reúne al 64, pues tiene buena actividad. ¿Cuál es la mejor? La que se une. ¿Cuál es el mejor RNA guía? El 64. Ya tenemos entonces una buena combinación. Una proteína Cas9 que es distinta de la de Streptococcus pyogenes, viene de Streptococcus thermophilus, que reconoce además un RNA guía distinto, que es el 64, que es el mejor. Entonces, ¿qué voy a usar como combinación? Pues la Cas9 de Streptococcus pyogenes con el RNA guía 10 y la Cas9 de Streptococcus thermophilus con el RNA guía 64. ¿Qué va a hacer esto? Este con su correspondiente y esta otra con su correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos proteínas Cas que reconocen distintos RNAs guías y que son específicas para ellos. Entonces, ¿va a haber algún problema si pongo la proteína Cas9 con el RNA guía 64? ¿Se va a unir? Pues no, porque al que se une bien es al 10. Entonces la combinación correcta es Cas9 de Piógenes con SG10. Cas9 de Thermophilus con el RNA 64. Cas9 de Staphylococcus aureus, ¿con quién? Con el RNA guía de el SG95. Entonces hay especificidad. Esta solo con el 10, esta de aquí solo con mejor con el 64, con ningún otro, es con la que la voy a asociar, y la de Staphylococcus aureus la voy a asociar con el 95, que es con el que trabaja mejor, 84% de rendimiento. ¿Está claro? También puedo usar la de esta bacteria que siempre, se me olvida siempre su género. Bueno, la bacteria cuyo género empieza con L. ¿Con quién trabaja mejor? ¿Con cuál RNA guía? Pues con el 122. Con esa me voy a quedar. Y esa va a ser mi combinación, no se les olvide. 9 con 10. Bueno, 9 de Piógenes con 10. 9 de Thermophilus con 64. Y 9 de Staphylococcus aureus con 77, con 95. ¿De acuerdo? Son las mejores, ¿correcto? Esa es mi combinación. Tal con tal, tal con tal, tal con tal. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? ¿Cuál es entonces la conclusión importante de esta tabla? ¿Cuál es la conclusión mejor que se puede sacar de aquí? Ya le he estado diciendo de muchas formas, pero en pocas palabras, ¿quién podría sacar la conclusión? En eso nos quedamos la clase pasada, ahorita hicimos un recordatorio. Esto no es sencillo de comprender, entiendo que tiene su complejidad, por eso lo estamos desmenuzando lo mejor posible. ¿Cuál es la conclusión? La gran conclusión de esta tabla, ¿cuál es? La voy a aumentar para que la vean mejor. ¿Es cuál? Para estos autores, ¿qué es la gran cosa que después de todo el trabajo que hicieron? Ahora, no se les olvida que para que las proteínas trabajaran bien, algunas le tuvieron que poner secuencias de localización nuclear para que entraran al núcleo. Ajá. Por ejemplo, a la de Piógenes le pusieron 2 secuencias de localización nuclear, que son estas secuencias. Arginina, glutamina, etc. Esta es la secuencia que hay que pegarle a una proteína para que se vaya al núcleo. ¿De acuerdo? Aquí les pegan 1 y ayuda, a veces no sirve de nada. Cuando les pegan 2, esta que no, con una no funcionó, con 2 funcionó muy bien. Entonces ya sabemos qué hay que hacer. Usar la Cas9 de Piógenes con 2 secuencias de localización nuclear. Usar la Cas9 de Thermophilus con 2 secuencias de localización nuclear y con el RNA guía 14. La Cas9 de Aureus, Staphylococcus aureus, le vamos a poner 2 secuencias de localización nuclear y la vamos a combinar con el RNA guía número 95, que es el mejor de todos. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra combinación. Entonces, ¿qué es la cosa importante? La aportación que ellos hacen enorme en este trabajo para hacer un sistema combinatorio. ¿Qué es la conclusión grande a la que llegan? Yo podría concluir que tanto el RNA transactivador como el RNA guía permiten generar la especificidad y la eficiencia de unión de las proteínas Cas9 y por ello definir su actividad, y que aunado a ello, si se le adicionan secuencias de localización nuclear, se permite el acceso de las proteínas Cas al núcleo. En general está bien. ¿Cuál es tu nombre?
Crescencio Hernández. Edgar. ¿Alguien que lo quiere explicar de otro modo? La gran conclusión de esta tabla, ¿qué es lo que ellos se proponían? Acuérdense lo que sabían, que la Cas9 funcionaba en levaduras y con el RNA guía 10. Fíjense que aquí ni siquiera prueban otros. Ya tenían un conocimiento y dijeron, bueno, vamos a usarla con el 10 porque trabaja bien. ¿Cuál fue la gran aportación de estos trabajos? Es que ahora disponen de qué cosa. De otras proteínas Cas que puedan ser usadas en levaduras. De otras proteínas Cas que además interaccionan con RNAs transactivadores. ¿Perdón? Con transactivadores diferentes entre sí. Exacto, diferentes a los de la otra, ¿no? Entonces puedo usar la 9 con el eje 10 y tener buena actividad. La 9 con el 14 y tiene buena actividad. Esta no va a reconocer el 14. Esta de aquí abajo no va a reconocer el 10. Tengo la de Staphylococcus aureus, que trabaja con varios RNAs transactivadores, pero con el mejor que trabaja es el 64. Entonces, el 64 no lo reconoce esta. Eso es lo que creemos, que no lo reconoce. Y que el 10 no es reconocido más que por la de Piógenes, pero no por esta, aunque no está aquí, pero seguramente no. Pero creo que tengo una figura en donde de las suplementarias, acuérdense que los artículos traen figuras suplementarias, espero que la haya puesto en el, ¿cómo se llama esto? Ahí en el PowerPoint que traía aquí, ahorita lo. Bueno, este es el PowerPoint, perdón. Estaba, aquí está. Aquí, vean esta figura, que es una figura adicional. Ustedes ya tienen criterio para explicar esta figura. Fíjense muy bien. Ya teníamos candidatos. Piógenes con el 10. Thermophilus con el 64, ¿se acuerdan? Aureus con el 95, ¿sí lo recuerdan? Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué estamos mostrando aquí? Vean lo que dice aquí. Estamos viendo la eficiencia de la proteína. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas Cas normalmente, compañeros? ¿Cuál es su papel normal? Vamos a recordarlo. ¿Cuál es el papel normal de esas proteínas? Cortar el ADN. ¿Perdón? Es cortar el ADN. Cortar el ADN, cuando están normales, ¿verdad? Silvestres, de acuerdo. Y en la tabla que estuvimos viendo del artículo, están viendo esa actividad. Justamente actividad de... Justamente actividad de nucleasa. Vean lo que dice aquí. Actividad de nucleasa de las proteínas. Muy bien. Entonces, en la figura del PowerPoint, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que estas barritas son una pesadilla. Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Espérenme tantito. Aquí. Lo voy a agrandar. Estamos usando las proteínas Cas que acabamos de ver en la tabla con sus RNAs guías. Y estamos viendo que también trabajan, porque son nucleasas. Vamos a provocar la deleción del gen AD2. ¿Y qué vemos, por ejemplo, aquí? Pues es la combinación de las proteínas Cas con los distintos transactivadores para ver si pues alguna proteína Cas reconocía otro transactivador de los que se había seleccionado. Eso es correcto. Correcto. Tú eres Girel. Muy bien. ¿Y qué ven en esta columna, por ejemplo? Vean, aquí está el RNA guía SG10. ¿Sí? Y la proteína de Piógenes. ¿Y aquí qué están viendo? Los transactivadores. Cas9 con el SG10. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con la actividad? Es alta. ¿Perdón? La actividad es alta. Cas9 de Streptococcus piógenes con el SG10. ¿Qué sucede con la actividad? La barra indica eficiencia de lesión, o sea, actividad de nucleasa.
Es una ¿Cómo? alta eficiencia. Alta eficiencia. ¿Qué pasa si combinamos el SG10 con la Cas9 de Streptococcus thermophilus? Aquí se cruzan, ¿no? Esto con esto. ¿Qué pasa con esa combinación? ¿Hay actividad de nucleasa? No. No, Conclusión. hay una baja de eficiencia. Conclusión de estas dos columnas, ¿qué conclusión sacamos? Que el SG10 Que la actividad de SG10 es más eficiente que bueno, que ese, que ese PECAS. Ya no me gustó tu participación. A ver, piénsalo bien, otra vez. ¿Cuál es la conclusión? Fíjense, nada más comparamos. Vemos el RNA guía 10 con SPCAS9. ¿Y qué vemos? ¿Dónde se cruzan? Alta eficiencia de la nucleasa. ¿Qué pasa cuando cambiamos ese mismo SG10 con la proteína de Streptococcus thermophilus? Aquí está en anaranjado. ¿Cuánta actividad hay? Muy poca, casi nada. Nada, prácticamente nada. ¿Qué conclusión sacamos nada más de estas dos columnas? Que la Cas9 de Biógenes reconoce al RNA SG10 Ajá. con ¿Y ninguna otra Cas? Vean acá atrás. Ninguna otra Cas reconoce de manera importante al SG10. Entonces tenemos especificidad. Biógenes con SG10. Hay un poquito de reconocimiento de la de Aureus, muy poquito. Eso sería un problemita, ¿no? Porque a la hora que queramos usar esta enzima, por ejemplo, para deletar, a lo mejor vamos a deletar algunos DNAs que los íbamos a atacar con la Cas9 de Staphylococcus aureus. Acuérdense que íbamos a hacer las combinaciones. A cada Cas9 le vamos a asociar con su RNA, con transactivador con el que tiene más afinidad, pero también con un RNA guía para una finalidad. Entonces, que reaccionen cruzadamente es malo, esto no es muy bueno, pero la actividad realmente es bajísima. ¿Qué pasa en la segunda hilera? ¿Están probando? A ver, compañero, ¿quién hablaste? Rodríguez. En la segunda hilera, ¿qué vemos? Básicamente, las conclusiones van a ser las mismas, pero quiero que lo digan en sus propias palabras. ¿Qué estamos ensayando? La eficiencia de lesión de cada una de las proteínas. En ese caso, para la RNA SG64, se observa que es más eficiente para la proteína de la Thermophilus, de la Cas9. O sea que el RNA transactivador SG64 trabaja bien con la proteína Thermophilus Cas9. De Thermophilus. ¿Y qué pasa con otras proteínas Cas? La eficiencia es casi nula. Prácticamente. Entonces, esta combinación es muy buena. Thermophilus con SG64, que ya lo habíamos visto en la tabla, ¿se acuerdan? SG64 daba la mejor actividad, efectivamente. Entonces, hay especificidad. No vamos a tener problema de que los genes que queremos activar con la Streptococcus thermophilus vayan a reconocer otros guías, otros RNAs transactivadores y nos vayan a provocar el efecto que buscamos solamente en ciertos genes, también en otros genes, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con la 95, que hay un poco más de ruido. Aquí sería un poco de ruido. El 95, ¿se acuerdan que hace rato dijimos en la tabla que algunas combinaciones no las conocíamos, pero para eso es este experimento que estamos viendo? Aquí se ve que hay un poco de ruido aquí. Entonces, si se tuvieran que quedar con 3 nucleasas, ¿cuáles 3 escogerían? ¿La de Biógenes? Sí, la de Sí. Biógenes, la de Staphylococcus thermophilus y la También. última que vendría siendo la de LBSPF1. LB, porque hay un poquito de ruido, pero es como la mitad, ¿no? Entonces, de todas, nos quedamos con esta y con esta. Y así vamos a hacer el sistema justamente que queremos hacer. Estos sistemas. Una nucleasa con su RNA transactivador la vamos a llevar a genes que queremos activar. Otra nucleasa con otro transactivador, ya vimos qué números,
la vamos a llevar a genes que queremos reprimir y vamos a diseñar los guías juntito a esos genes, por supuesto. Y la tercera nucleasa la vamos a dedicar a romper genes, asociándola con un RNA especial con el que se reúne, con el que se asocia, y a genes que queramos dañar. Entonces, esto ya no tiene que ser junto a un promotor, puede ser en cualquier lugar del gen donde se afecte. En realidad, vamos a provocar una delesión. Y creo que eso lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Bueno, pero esto es una figura suplementaria. Al rato la platicamos. Si quieren, regresamos al artículo. Regresemos al artículo. Entonces, ya terminamos con esta tabla. ¿Quedó claro la gran conclusión? Otra vez, parece que soy muy repetitivo, pero dígame, la gran conclusión que hace rato la dijo el compañero bastante bien, pero le sobraron palabras. Con pocas palabras, ¿cómo podrían concluir, qué podrían concluir de esta tabla? Los investigadores lograron su objetivo, que era disponer, les ayudo con la palabra disponer de 3 proteínas Cas que pueden actuar con diferentes RNA guías sin que se interpongan entre sus propias actividades. Sí, 3 proteínas Cas distintas que interaccionan con RNAs transactivadores diferentes, porque así las podemos encaminar poniéndoles RNA guías para fines específicos a cada una de ellas para un fin distinto. Y entonces podemos hacer combinaciones en donde clonemos, donde mezclemos estos genes, como en una baraja, y a veces, por ejemplo, el RNA guía para dañar esto puede ir en uno de los arreglos de las levaduras, y el RNA guía asociado con las moléculas adecuadas para dañar va ahí junto, y a lo mejor en esa misma levadura va uno que va a deletar Pero en otra combinación que se nos ocurra, porque estamos mezclando las moléculas activadoras, las inhibidoras y las las destructoras, las deletadoras, si quieren, las combinaciones distintas nos van a dar muchas posibilidades. Lo que se ve aquí, la delesión de pero la inhibición, la activación de y la inhibición de otro, o la delesión del mismo, pero ahora la delesión de uno distinto, aquí la delesión del mismo acá abajo, la activación de uno distinto y la disminución de actividad de otro distinto. Entonces aquí hay dos variables respecto a esta, y así. Entonces, ¿qué combinación es la que nos da el mejor producto? Lo vamos a saber cuando analicemos levaduras que tengan la mejor característica posible. ¿Está claro esto? Entonces vamos a meter esto en el núcleo de las levaduras, compañeros. En el cromosoma de las levaduras vamos a meter estas combinaciones. A cada levadura le va a tocar una combinación distinta. Con este, o con este, en fin. Cada una va a tener una combinación que haga una activación de un gen, a lo mejor distinto, una inhibición de otro y una delesión de un tercero. ¿Cuál es la mejor combinación? Pues la que me dé mayor cantidad del producto recombinante, esta cosa que quiero formar al final. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, ¿cómo ponen a prueba esto? Vamos a ver la siguiente figura. Ahora sí, ¿quién conoce la figura y quiere platicar sobre esta? ¿Qué se hizo aquí? Si quieren pueden leer el texto para recordar, no es preciso que tengan una memoria así terrible. ¿Qué se hizo aquí? Si quieren leemos el pie de la figura. ¿Qué se está haciendo? Dicen, ¿quién quiere leerlo? Dice, demostración del sistema CRISPR-A usando una cepa de levadura reportera. Se transformaron las cepas reporteras con un plásmido que contiene un inserto de 3 RNAs guías. Aquí nos detenemos. Fíjense, se va a transformar una levadura, se le va a meter un plásmido que lleva 3 RNAs guías distintos, Ya se sabe que están pegados codificando también el RNA transactivador, o sea, lo que se clonó ahí son el RNA transactivador pegado con con sus 20 bases, que van a buscar lo que nos interese, para deletar, para activar o para reprimir, ¿de acuerdo?
Entonces se va a meter un solo plásmido que tiene 3 RNAs guías que van a ir cada uno a buscar su propio gen. Déjenme decirles, recordarles cómo es que se hace esto. Esto está en el PowerPoint. Aquí en el PowerPoint tenemos esta figura. Vean bien. Como se trata de levaduras, compañeros, esto no lo enfatizamos en el resto del curso, pero las levaduras casi no se manipulan como a las bacterias que les metemos un plásmido, ¿no? Recombinante. Y el plásmido está autónomo y expresa cosas y ya, todo esto. No. A las levaduras casi siempre, como no son muy estables los plásmidos en las levaduras, la mayoría de las manipulaciones genéticas en levaduras lo que implican es meterles plásmidos completos o meterles fragmentos de DNA por recombinación homóloga. Aquí no se ve muy bien, voy a aumentarlo. ¿Lo siguen viendo? Sí. Aquí está el plásmido. Vean lo que el plásmido tiene. Tiene un gen de resistencia que da resistencia a ampicilina, otro a tetraciclina. Tiene un origen de replicación bacteriano. Ajá. Y fíjense lo que se metió aquí. Un gen de levaduras. Se llama URA3. El gen de URA3 nos va a servir para meter este plásmido en el cromosoma de la bacteria. Entonces, introducimos el plásmido a la levadura, disculpen, de la levadura, hablamos de levaduras. Este plásmido que no se replica en levaduras, tiene un origen para bacterias, lo vamos a meter en una levadura y no se va a poder replicar. ¿Y qué sí va a poder hacer? Va a reconocer en el cromosoma de la levadura este gen que ahí está presente en el cromosoma de levadura. Entonces, este plásmido con este gen, que es homólogo a un gen del cromosoma de la levadura, pues lo va a reconocer y se va a recombinar y se va a meter en el cromosoma. ¿Está claro? Si yo a este plásmido por aquí en el sitio QR1 o en algún lugar donde puedan clonar, le metemos los 3 genes que codifican para los RNAs transactivadores junto con sus guías para activar, inhibir o deletar genes, pues entonces esto se va a insertar en el cromosoma y vamos a tener una bacteria con las 3 posibilidades, que lleva un RNA guía para deletar cierto gen, que lleva un RNA guía para activar otro gen y que lleva un RNA guía para reprimir un tercer gen, ¿de acuerdo? Eso es lo que se va a hacer. Así es como se hizo para este experimento. Aquí lo dice. Un solo plásmido, dice, se transformaron, la cepa reportera se llama la cepa CT, así se llama la cepa de levadura, se transformó con esta cepa reportera porque es la que nos va a decir lo que está pasando, ¿no? Con un solo plásmido que contiene un arreglo de 3 RNAs guías. Se entiende que están pegados a transactivadores, ¿verdad? Uno para activar el gen Cherry, otro para interferir el gen Venus, también es una proteína fluorescente. Cherry es una proteína roja, el gen Venus, no me acuerdo el color, pero también es fluorescente. Y para deletar el gen AD2, que es un gen que tiene que ver con el metabolismo de nucleótidos de purina, pero que tiene la característica de que cuando se elimina el gen AD2, las levaduras pasan de ser blancas a rojas. Se ponen rojas porque acumulan un intermediario que da lugar a un producto colorido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a ver la activación del gen Cherry, que es rojo? Pues porque las levaduras que estén activadas van a estar muy rojas. ¿Cómo voy a ver la interferencia del gen Venus? Porque las levaduras que tienen el gen Venus reprimido van a expresar mucho menos fluorescencia de ese color del Venus, que les digo que no me acuerdo de qué color es. ¿Cómo vamos a saber que hubo la deleción del gen AD2? Pues porque las levaduras van a cambiar de color. En lugar de blancas, que es lo normal, se van a poner rojas, porque al destruirse este gen, se acumula el intermediario que va a dar lugar al producto rojo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los resultados. Metimos los 3 genes, los 3 RNAs guías con sus transactivadores a una levadura y expresamos, por supuesto, también las 3 proteínas Cas, ¿verdad? Creo que aquí nada más usaron, me parece que una proteína Cas. Creo que nada más usaron una proteína Cas. A ver, pero las proteínas Cas, la de aquí es una proteína Cas que está activa o no. ¿Que tiene actividad nucleolítica, sí o no? Sí. Sí. Estas de aquí,
No. Tienen dañada su actividad. Las Cas que se van a usar en este experimento tienen dañada su actividad de nucleasa. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, aquí metimos entonces 3 arreglos y lo más probable es que esos RNAs guías son el mismo RNA guía. No, tienen que ser 3 distintos. Metieron un arreglo de 3 con sus 3 proteínas Cas distintas. ¿Y qué vemos aquí? Estamos leyendo en las ordenadas. A ver, ¿quién quiere explicar la figura? En la figura A tenemos en el eje de las ordenadas la fluorescencia de M-Cherry Sí. sobre la densidad óptica. Sí. ¿Por qué crees que se hace ese cociente? Fluorescencia entre densidad óptica. Para tener la relación de expresión por el número de bacterias. Claro, porque si yo pongo 10 a las 5 levaduras y pongo 10 a las 7 levaduras, pues es evidente que 10 a las 7 levaduras van a dar más fluorescencia, ¿no? Pero no se va a deber a que la fluorescencia esté expresándose mejor, se va a deber a que hay más levaduras, ¿sí? Si divido entre la densidad óptica, entre el número de levaduras, entre la turbiedad, digamos, pues ahí sí voy a saber cuál es lo que se llama la fluorescencia específica por célula. Entonces, si divido entre la densidad óptica, está una fluorescencia real que está produciendo la célula en lo particular y no se debe a la gran cantidad de células que se están sumando y dan más fluorescencia por ese hecho. La cepa control, ¿qué vemos que ocurre con ella? ¿Qué quiere decir control? ¿Cómo es esta bacteria? ¿Cómo se la imaginan esta NC? Aquí lo dice. ¿Qué lleva metido en el cromosoma esta levadura? El gen M-Cherry. El gen M-Cherry, sí. ¿Y? ¿Y los 3 RNA guía? Ajá. Y nada más. ¿Y qué característica tiene esta? Es un testigo donde no estamos activando ni inhibiendo nada. Esta es la expresión del gen Cherry normal. ¿Sí? Esa ANC. No estamos ni reprimiéndole nada, ni activándole nada, ni deletándole nada. Esta es la expresión convencional. Ese gen Cherry se está expresando a partir de algún lugar del cromosoma. ¿Qué es lo que tenemos aquí a la derecha? La misma levadura que lleva los 3 arreglos, pero que está expresando ¿qué cosa? Las proteínas Cas, que hacen ¿qué cosas? En este caso, activar. En este caso, activar. O sea que estamos poniendo el RNA guía, estamos transformando a la bacteria con un RNA guía reconocido por la proteína que va a activar. ¿Y se ve? ¿Activación? Sí, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿qué estamos expresando? Y la proteína en Venus. Estamos expresando otra proteína fluorescente, Venus, que de manera natural, ¿cómo se expresa? Sin ninguna manipulación. El gen se expresa hasta 1, ¿no? Y ahora vamos a activar o mejor dicho, vamos a poner en acción la proteína Cas que va a provocar represión. ¿Y qué se ve? Interferencia en la expresión, digamos. Sí hay interferencia, ¿no? Sí. En el tercer caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a provocar la delesión. Van los 3 RNA guías, pero vamos a expresar la proteína que va a reconocer el RNA guía que está situado para provocar la delesión del gen AD. ¿Y qué se ve? Aquí está la eficiencia de delesión en barras cuantitativamente, pero aquí está el esquema. ¿Qué es lo que muestra la placa? Muchas colonias rojas.
que de 100 levaduras, no sé, hay unas cuantas blancas, la mayoría son rojas. O sea, la eficiencia es muy buena. Fíjense cómo hicieron esto. La deleción la hicieron así. No estaba en el mismo esquema de hace rato, creo. Aquí está la deleción. No se les olvide cómo se hace la deleción. A ver, ¿quién la quiere explicar? No está fácil porque se tienen que acordar. ¿Qué se hizo aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ahí hay letras, tienen que guiarse con las letras. ¿Qué tenemos aquí? Un gen. Un gen en el cromosoma de la levadura, ¿verdad? El gen AD2. AD2, que codifica para una enzima que tiene que ver con el metabolismo de purinas, de adenina concretamente, por eso se llama así. ¿Y qué le estamos haciendo al gen? Cortándolo. Cortando. ¿Cómo lo estamos cortando? Una proteína Cas. Con una proteína Cas totalmente activa. ¿Y qué es lo que le metimos a esa levadura? Así, para ver, ir en orden, poner todo lo que le metimos a esa levadura. ¿Qué le metimos? El transactivador. Ajá, el transactivador. Aquí dice, miren, construcción de una cepa reportera. Ah, intensidad de fluorescencia, que ya los habíamos visto, ¿no? Ya las habíamos visto. Ah, bueno, aquí hay una diferencia. Esta figura, que es suplementaria, está mostrando cómo se expresa Venus y Cherry de manera normal. Aquí no hay ninguna activación, nada. Las dos fluorescencias no son iguales. Cherry se expresa un poquito, Venus también se expresa mucho más. Eso es lo normal. Aquí vamos a activar, válgame la redundancia, vamos a estimular con el RNA guía transactivador adecuado y el guía adecuado la activación del gen Cherry. Y la vemos. Lo mismo de hace rato, no hay nada nuevo. Y aquí vamos a ensayar con el RNA guía correcto, con una proteína Cas que se sitúe junto al promotor del gen Venus, para ver la baja en la expresión de ese gen, ¿de acuerdo? Entonces, la deleción la vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Por los colores. ¿Y cómo vamos a la deleción? Estaban explicando eso. Tenemos el gen AD2. Le vamos a meter esa levadura, ¿qué cosa? Este es, digamos que el cromosoma de la levadura estaba normal, perfectamente bien, pero dijeron hace rato muy bien que lo cortamos. ¿Cómo lo cortamos? ¿Metiéndole qué? El transactivador y las proteínas, bueno, la proteína Cas y el RNA guía. Adecuados. La proteína Cas normal, ¿verdad? La que tiene su actividad sin dañar. Aquí está, aquí lo dice al final, miren, en rojo. Metimos en la levadura el gen del M-Cherry, también del Venus, y también metimos en el gen URA3, hicimos una deleción, mejor dicho. Ah, lo metimos en el URA3. Sí. Entonces, estamos... Es que aquí hablan de las reporteras fluorescentes, ¿no? Metiendo el gen Cherry, el Venus, en el locus URA3, que es lo que vimos hace rato. Esta secuencia va a buscar el cromosoma y se va a insertar allí. ¿De acuerdo? Pero para la deleción de AD2, lo que se ve aquí, lo que hicimos fue esto, cortar, metiendo, como dijeron bien, el RNA guía que reconozca, que lleve, el transactivador que lleve un guía con 20 bases complementarias a alguna zona de este gen. Eso le va a provocar la ruptura. ¿Y qué estamos agregando también a la levadura? Estamos transformando, le estamos metiendo a la levadura DNA adicional. ¿Cuál? Fíjense bien el resultado, ¿eh? El resultado es lo que se llama una disrupción génica. ¿Qué característica tiene este DNA? ¿Qué está pasando aquí, entre estas dos partes? ¿Qué está pasando aquí? Una recombinación. Recombinación. Para que eso ocurra, esta secuencia tiene que ser igual que la de acá. Y la de aquí tiene que ser igual que la de acá. Entonces va a cortarse aquí, va a entrar este fragmento y va a sustituir esta zona de aquí. ¿Y qué le va a pasar?
hubo una disrupción. ¿Qué quiere decir? Que le quitamos toda la zona central. ¿Cómo se la quitamos? ¿Cómo le hicimos para quitar esta zona que está en rojo? ¿Qué es lo que se ve aquí? La de lesión. Aquí el gen AD2 desapareció en las levaduras rojas. Las blancas no tuvimos éxito. Sigue ahí el gen como si nada. Está normal. Pero en las otras está como aquí. Perdió la zona central. ¿Por qué perdió la zona central? Porque este fragmento, ¿qué secuencias lleva? La de un extremo, la de otro extremo, pero no lleva nada de la zona central. Entonces, cuando recombine, esto va a entrar en su lugar, pero esto no lleva esta parte. Por lo tanto, aquí ya falta el gen completo. Para hacer la deleción estrictamente del gen, ¿qué es lo que tendríamos que tener en este fragmento? Pues una secuencia que esté arribita del gen, antes del gen, y otra secuencia que esté adelantito del gen, y así quitamos todo el gen AD2. Pero en realidad, para dañar el gen no tenemos que quitar todo el gen. Si le quitamos 50 bases, ya se dañó. Si le quitamos 3 nucleótidos, corre el marco de lectura y también se dañó, ¿de acuerdo? Pero en estos casos se hizo una deleción, lo cual quiere decir que este fragmento lleva segmentos cromosomales cercanos al gen de AD2 de un lado y cercanos al otro. Por lo tanto, cuando recombina, hay la pérdida total del gen AD2 y esa se manifiesta como un color rojo en las levaduras, ¿de acuerdo? Vamos a volver al artículo, entonces. Eso es lo que ya habíamos interpretado. El sistema A y D está trabajando bien en la sobreexpresión, en la subexpresión y por lo que se ve aquí, también en la deleción. Aquí está cuantitativamente medido, casi al 100%, ¿no? Pues la mayoría de las levaduras son efectivamente rojas. ¿Qué sigue? La siguiente figura, ¿qué nos muestra? Aquí nos recuerdan un poco, para que no se nos olvide que estamos hablando de cosas biotecnológicas, de herramientas biotecnológicas para cumplir un objetivo que es, en este caso, van a ensayar el sistema, este combinatorio, lo van a ensayar con levaduras, ¿en qué proceso? A ver, ¿quién quiere describir la figura 3, la primera parte de la figura 3? Es la ruta metabólica para la producción de betacaroteno y que a su vez tiene como decir, una desviación o una ruta secundaria para hacer ergosterol. Ajá. Y creo que me interesa el betacaroteno. Ajá, a ver, entonces tú ya habías participado y ahorita también. ¿Y el otro compañero antes que tú, quiénes son? Yo participé. También. Sí, yo Nicolás Cruz. Lisbeth. ¿Quién Y más? también Pacheco Carmona. Y yo No. soy Bello, por si no. Ah, caramba. Qué afirmación. Sí, ¿quién más? Yo, Valdés Jazmín. ¿Alguien más? Yo, López Bernabé. Sí, es que... Jesús. Bien, bueno, entonces, estaban explicando esto otra vez un poquito más. Vamos a ser un poquito más específicos. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahí abajo dice, ¿eh? Pero el esquema todavía no habla tanto de la biotecnología, habla del metabolismo. ¿Qué vemos en esa vía metabólica? La biosíntesis de betacaroteno. Que empieza con... Acetilcoenzima A. Se pegan varias moléculas de acetilcoenzima A, luego se forma este intermediario que se va a reducir con esta enzima, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Eso da lugar al mevalonato, es otro compuesto intermediario. No nos importan mucho los detalles enzimáticos, pero ese después de varios pasos se convierte en pirofosfato de farnesilo. Y ese intermediario, ¿qué pasa con él? Puede irse a producción de betacaroteno o del coaleno. Ajá, aquí hay una bifurcación. O se va al caroteno, que es lo que nosotros queremos como producto biotecnológico importante, lo que nos interesa, o se va al escualeno, porque eso es lo natural en las levaduras. Las levaduras necesitan ergosterol. Una levadura que no tiene ergosterol, pues no va a sobrevivir. Si no formara nada de ergosterol, a menos que le demos otro esterol, a veces pueden usar esteroles un poquito distintos, se va a morir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la levadura
produzca mucho betacaroteno según este esquema. ¿Qué dicen en el artículo? Que cómo es la actividad de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, cómo es la actividad de la HMG1. Normalmente en las levaduras. ¿Cómo es? La flechita nos dice cómo es. Nos dice algo de... ¿Reversible? No. Aquí todas las flechas son irreversibles aparentemente. Olvidémonos si son reversibles o no. No tiene que ver con eso. ¿Cómo es la actividad de esta enzima? Que se llama hidroximetilglutarilcoenzima reductasa y su gen se abrevia HMG1. ¿Cómo es la actividad? La actividad es baja. Es baja. Esa enzima se sintetiza, codificada por este gen, pero su actividad en el citoplasma es muy reducida. ¿Y entonces qué le queremos hacer? Activarla. La queremos activar para que forme más mevalonato. Y eso es muy bueno. Muy bien, vamos a formar más mevalonato activando esta enzima. Pero todo ese mevalonato, buena parte se va a ir a farnesilpirofosfato y de ahí se va a ir a escualeno. ¿Qué tenemos que hacer? Y después el escualeno se va al ergosterol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Como primero activar esta enzima porque está medio flojona. Vamos a tener mejor actividad, más mevalonato, pero más mevalonato es más escualeno y más ergosterol y también más caroteno. ¿Cuál es la siguiente medida que vamos a tomar en ingeniería metabólica? Inhibir RG9. Inhibir ERG9, que como su nombre lo indica, las 3 primeras letras, es una enzima que ya va directamente a la síntesis de intermediarios del ergosterol, como es el escualeno. Si la inhibimos, pues el farnesilpirofosfato no tiene más que este camino, o va a trabajar preferencialmente en este camino, y muy mal hacia acá porque esta enzima se va a inhibir. En realidad no vamos a inhibir a la enzima. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tampoco activamos a la enzima. ¿Qué hicimos aquí? Estimulamos la expresión del gen, ¿verdad? Y aquí vamos a reducir la expresión también del gen, en este caso ERG9, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Podría ser también aumentar la expresión de CRT. ¿De cuál? De la que está arriba de... ¿Esto? Pero no lo están haciendo aquí. Aquí están como diciendo cuáles son los genes que participan. Lo que se hace es activar este gen, reprimir este gen, ¿y qué más? Sí, podría ser lo que dices, sí. Sí, eso si las actividades fueran bajas, ¿no? Pero si tienen buena actividad, pues no tiene caso manipularlos, ¿no? Aquí lo manipulamos porque sabíamos que la síntesis, que la reductasa esta estaba muy floja en actividad. Y aquí sabemos que esta enzima, mientras más activa esté, peor nos va porque se va al ergosterol, el intermediario del pirofosfato de farnesilo, ¿no? Entonces estas no les hacen nada, ¿por qué? Pues porque no hace falta, se expresan bien. ¿Qué otra cosa hacen? La imagen muestra la eliminación del gen ROX1. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué dicen del gen ROX1 en el artículo? Que es un regulador transcripcional que es sensible al estrés. Porque cuando se somete a estrés la levadura, pues va a bajar la transcripción, ¿verdad? Y si lo nulifican, ¿qué pasa? La expresión aumenta. Entonces, entre mejorar la actividad de esta enzima, empeorar la de esta otra para que no haya productos secundarios y dañar este represor, digamos, de la transcripción, vamos a tener como en conjunto un buen resultado. Y a la derecha se ven los resultados. ¿Quién quiere explicar esa parte de la figura? O la dejamos para la próxima clase. Ya estamos un poco pasados, pero o terminamos con esta, ¿no? Para que al menos se redondee esta figura 3. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Mejoría en... ¿Qué quiere decir esto? Fold improvement. Mejoría de plegado.
Sí, fíjate que esa podría ser una traducción, pero no es lo que quieren decir ahí. Lo que quieren decir es cuántas veces fold es el número de veces que mejora la expresión o la síntesis de algo. ¿Qué están midiendo ahí? ¿La expresión de qué? ¿La producción de qué? Vamos a reprimir genes, activar genes, deletar genes que regulen la expresión de estos otros. ¿Pero con qué finalidad? Con obtener betacaroteno, ¿no? Y entonces lo que se está midiendo aquí es producción de betacaroteno. ¿Qué tanto mejora o empeora? ¿Cuál es la primera columna? ¿Qué estamos haciendo en la primera columna? Mostrando la producción de carotenos por parte de quién. Del control. Del control. O sea, las levaduras producen carotenos. Por eso son coloridas, ¿se acuerdan? Tienen color amarillito y cosas así. Bueno, esto es lo normal. No estamos alterando ningún gen, nada de esto. Es del metabolismo convencional. De aquí para acá, con sus ramas laterales, ni modo. Siguiente barra. Están estimulando la ¿Están estimulando qué cosa? ¿A qué gen? Al HMG. Correcto. A HMG1. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué tanto mejora la producción de carotenos? Pasa de Mejor en 1, 0.5. pues un 50%, no está mal, ¿no? Si era 1, ahora es 1.5. Aumentó en un 50%, es bueno. ¿Qué pasa cuando inhiben el gen de la ERK9? Disminuye la actividad. Eso nos sorprende, ¿no? ¿No les sorprende? Sí. Se supone que inhibirlo era para que hubiera más acumulación de caroteno. Y no fue mejor. Disminuyó un poco. Tiene una barra de dispersión aquí, pero disminuyó un poco la síntesis de caroteno. O sea, como que este gen, al menos este gen que escogieron, el ERK9, o al menos ese represor que pusieron no funcionó muy bien. Por lo que se ve, no funcionó muy bien. Eso puede deberse a la proteína, al dominio represor que usaron. En una de las partes del artículo ensayan varios dominios distintos. Estamos activando los genes, o sea, para que se entienda esto, recordemos esta cosa. Recordemos que se fusiona la proteína Cas con un dominio activador. En el artículo prueban varias proteínas que se sabe que activan la transcripción y buscan la mejor combinación. ¿Cuál es la que mejor activa los genes? Por lo que estamos viendo en este trabajito ahorita, en el artículo que estamos revisando, pues no fue muy funcional. ERK9 no bajó su expresión y al contrario, como que funcionó al revés. Como que inhibir ERK9 tuvo un efecto contrario. Es raro, pero bueno, está claro que este represor que usaron no funcionó bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Aquí qué hicieron? ¿Qué están provocando? Eliminación del gen. Están deletando ROX. ¿Y qué pasa con el rendimiento? Aumenta en Ahí, un poco más del 50%. ahora fue más de 50, no es exactamente al doble, pero mejoró. Entonces la deleción y la activación de y deleción del ROX funciona bien. Pero vean qué pasa aquí. A ver, expliquen qué pasó aquí. Recuerden lo que pasó con activación e inhibición. ¿Qué sucedió aquí? ¿Estamos haciendo qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos columnas y las tres anteriores? Pues que en la penúltima hay activación y represión del Ajá, gen. sí. ¿Y qué se ve? Que la actividad se duplica, casi se triplica, ¿no? Bueno, por ahí 2.5 veces o 3. Mejoró, ¿no? Pero ¿qué habíamos visto con la activación? Que ayudaba el 50%. Ahora hablamos de 2.5 veces, o sea, más del 100%.
Y la inhibición no era muy buena, ¿no? Pero cuando combinamos activación e inhibición, ¿qué sucede? La activación mejoraba, pero junto con la inhibición, que aparentemente no era buena, se potenciaron, ¿sí? Hubo una especie de sinergismo. Inhibir este gen y activar este otro dio mucho mejor rendimiento. ¿Y qué pasa si hacen la deleción del tercero? Que había mejorado algo la actividad. Pues es donde se tiene mejor rendimiento. Bueno, se parecen estas dos. Pero si activamos un gen, inhibimos otro y deletamos un tercero, tenemos la mejor cepa. Y aquí se ve la imagen. Vean la cepa normal, la NC, sería esta, y la que tiene la mejor producción de carotenos. Vean el color. Está claro que hay mucho más producción de pigmento, ¿no? Y abajo, ¿qué están midiendo? A ver quién se acuerda. No se les olvide que todo el tiempo estamos hablando de activar, inhibir o deletar genes, ¿verdad? Entonces siempre estamos hablando en términos de genes. ¿Qué estamos viendo en esta figura de aquí abajo? El resultado neto es, en producción de carotenos, está claro que sí estamos teniendo éxito en activar, inhibir y demás, porque la producción del compuesto mejoró. Pero aquí, ¿qué se está midiendo? Aquí está la cepa normal. Pues es el nivel de expresión de los genes. Aquí, como no se le están haciendo nada, pues se expresa el HMG en alguna proporción. Pero, o sea, ¿cómo ven la expresión? ¿Cómo la miden? ¿Con qué método? Prácticamente ya hay un método universal para eso. Hay varias formas de medirla, pero la que todo el mundo acepta y que además es cuantitativo es el RT-PCR en tiempo real. Están midiendo expresión del RNA mensajero de las enzimas, los mensajeros de esta y de esta otra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya no están viendo el producto final, que finalmente la acumulación del producto final tiene que ver con la expresión de genes, pero aquí están viendo directamente la expresión de genes. ¿Qué genes están monitoreando? Dos, el de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa y el de esta enzima de síntesis de ergosterol, cuya actividad pretendían o sería deseable reducir. ¿Y qué ven? En la que supuestamente está activada del HMG. ¿Qué pasa con el gen HMG? ¿Mejora o no? Mejora. Se duplica, más que se duplica. Pero ¿qué pasa con RG? Fíjense que aquí el ERG9 no se está tocando, es decir, aquí se está activando al gen HMG1. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el ERG9? Que lo que pretendemos es reducir su actividad, pero aquí no se está reduciendo, compañeros. Aquí nada más es el sistema donde se está estimulando la activación de HMG1. Se nota que se activa la síntesis de RNA mensajero para esa enzima. Pero ¿qué pasa con el 1? También aumenta. Y no es algo que se hizo. ¿Sí me explico? Se está activando a este y no se está tocando a este en lo más mínimo. O sea, ese está sin ningún cambio. Sin embargo, aumentó la expresión de ERG9. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues es una cuestión de rebote. A lo mejor el aumento en esto, en la actividad de esta enzima, generó un intermediario que estimuló, aunque sea de manera indirecta también, la expresión de este gen, que aquí se ve, y no es lo que se quería provocar. ¿Qué se quería provocar en estas dos barreras, en estas dos barras? ¿Qué se quería provocar aquí? ¿Qué estamos midiendo aquí? La reducción de actividad del ERG9. ERG9. ¿Y se ve? Sí, es muy claro, ¿no? Es el rosa. Sí. ¿Y qué pasa con la actividad de HMG1? Aumentó. ¿Aumentó? ¿Sí? O sea, esta enzima, sin que lo buscáramos, sin que hiciéramos nada, como de rebote, al irse menos intermediarios para acá, la actividad de esta enzima también mejora.
la expresión, porque estamos viendo expresión de genes, ¿eh? No es la actividad, perdón, es la expresión de genes. También mejora un poquito, no demasiado, pero sí, de 1 a 1.25, ¿no? Mejora. Es una cosa también como de rebote. A lo mejor algún intermediario provocó una mejor expresión de manera difícil de explicar. ¿Y qué pasa aquí? ¿Está funcionando el sistema, sí o no? Sí, ¿Cómo se expresa HMG1? ¿Mejor o no? sí, mejor. Y es lo que se quería. ¿Cómo se expresa ER9? Más mal que el testigo, y es lo que se quería. Entonces se confirma que está trabajando. La de lesión, pues aquí no la están midiendo porque están midiendo expresión de genes. La de lesión, pues eso no la pueden medir. Tendrían que haber medido la expresión de ROX, ¿no? Que evidentemente tendría que ser nula. Si hubo una deleción, pues este gen se perdió y no hay expresión en lo más mínimo. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, como Sí. ven, es dificultoso desmenuzar esto con cuidado, pero bueno, de eso se trata. La próxima clase vamos a continuar con esto, que es como una meta biotecnológica pues más complicada, pero también muy interesante. Ya están poniendo a prueba su sistema también con varios blancos, ¿de acuerdo? Lo platicamos la próxima clase en línea, como ahora, esa ya la tenemos programada. ¿Tienen algún comentario o pregunta? Como siempre, no se los reitero cada vez, pero siempre se supone que debemos interrumpirnos cuando una cosa queda así medio difusa, ¿no? ¿Ninguna pregunta o comentario? Profe, ¿qué técnica dijo que se ocupaba para medir la expresión del Ajá, NR? sí, como aquí estamos midiendo lectura del gen, o sea, transcripción, se usa PCR en tiempo real. Pero como estamos midiendo un RNA mensajero, porque solamente cuando un gen se lee, lo primero que se forma es un mensajero, ¿no? Entonces vamos a medir cantidades de mensajero. Si hay mucho mensajero, hay mucha expresión y viceversa, ¿no? Entonces, al mensajero se le copia, se le retrotranscribe y se amplifica por PCR. Eso se llama PCR en tiempo real, RT-PCR en tiempo real. Lo hemos visto en alguna parte del curso. Revisen las diapositivas, revísenlo todo para que tengan actualizado el conocimiento en esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño examencito al final de esta última parte de las cosas más importantes y simples de los artículos que hemos venido leyendo. Entonces, pues, por favor, relean el primero que nada más hemos visto en estricto sentido 2 artículos. Aquel que usaba las herramientas transposicionales, los plásmidos PBAM, y que lo hemos desmenuzado. Pero vamos a poner preguntas clave, va a ser un examen no complicado, de las cosas elementales, porque esto es demasiados detalles, demasiado complejo. El meollo del asunto vamos a preguntar en ese examen, ¿de acuerdo? Entonces, y eso tiene que ocurrir antes de que subamos calificaciones de nuestro límite, que ahorita mismo, creo que es el 17. El límite para subir calificaciones ordinarias, no sé si se acuerdan. Lo tenemos que tener Sí, creo que sí. como un examen así rapidín, sencillo, nada más de lo que hemos platicado en los artículos, lo más esencial. Que yo espero que les ayude. ¿De acuerdo? Y bueno, sí.